meditando su palabra en la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del libro de Esdras, la vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. Así dice la palabra del Señor. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén, en Judá, a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera que residan, que la gente del lugar le ayuden, proporcionándole plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrenda voluntaria para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levistas y todos aquellos cuyo ánimo habían movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos sus vecinos le proporcionaron toda clase de ayuda: plata, oro, hacienda, ganado, gran cantidad de objetos preciosos y toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, lo puso en manos del tesorero Mitridates, el cual lo contó para entregárselo a Sebasar, príncipe de Judá. Este es el inventario: fuente de oro 30, fuente de plata 1000, reparadas 29, copas de oro 30, copas de plata 1000, estropeada 410, otros utensilios 1000, total de los utensilios de oro y plata 5400. Todo esto se lo llevó Sesbazar cuando los deportados subieron con él de Babilonia a Jerusalén. Estas son las personas de las provincias que regresaron del cautiverio, la que habían deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraya, Reelaya, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispal, Bizbai, Rehum y Baaná. Lista de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Paró, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Arad, 775. Los hijos de Pahat Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joat, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Baní, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222.
Los hijos de Adonicán, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater de Ezequiel, 98. Los hijos de Besais, 323. Los hijos de Yora, 112. Los hijos de Hasún, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hombres de Belén, 123. Los hombres de Netofá, 56. Los hombres de Anató, 128. Los hombres de Asmavet, 42. Los hombres de Kiriat Yarim, Kefirá y Beerot, 743. Los hombres de Ramá y Gebat, 621. Los hombres de Mitma, 122. Los hombres de Betel y de Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magvid, 156. Los hijos de otro, Elán, 1254. Los hijos de Yarín, 320. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725. Los hombres de Jericó, 345. Los hombres de Senaat, 3630. Sacerdotes. Los hijos de Yedaías de la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Yarín, 1017. Levistas, los hijos de Josué y de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Cantores, los hijos de Asad, 128. Portero, los hijos de Salún, los hijos de Afer, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Hatifta, los hijos de Sobai, en total 139. Donado, los hijos de Sihat, los hijos de Hasufá, los hijos de Tabaos, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acú, los hijos de Hagá, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reayat, los hijos de Resín, los hijos de Necodat, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asná, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefunitas, los hijos de Bud, los hijos de Hakufá, los hijos de Harhur, los hijos de Balut, los hijos de Mejida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisra, los hijos de Temá, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifá. Hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Has-Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Yala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatía, los hijos de Hatil, los hijos de Poqueré, Hasebaim, los hijos de Amí, total de lo donado y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que venían de Tel Melat, Tel Harsá, Querurus, Adón y Emer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necodat, 652, y entre los
sacerdote, los hijos de Jobaía, los hijos de Jascó, los hijos de Barzillai, el cual se había casado con una de las hijas de Barzillai, el galadista, cuyo nombre adoptó. Esto investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se le excluyó del sacerdocio. El gobernador le prohibió comer de la cosa sacratísima hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim. La asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y los 200 cantores y cantoras tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo de Yahvé en Jerusalén, hicieron ofrenda voluntaria para el templo de Dios, para que fuese reedificado en su mismo reemplazamiento según sus posibilidades. Entregaron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levistas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los cantores, los porteros y los donados en sus ciudades respectivas. Todo Israel estaba pues en sus respectivas ciudades. Llegado el 7º mes y estando ya los israelitas en sus ciudades, se congregaron todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadat, con su hermano los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer en el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que le infundía los pueblos de la tierra, y ofrecieron en el holocausto a Yahvé, holocausto de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de la tienda, según está escrito en el número de holocausto cotidiano establecido según el rito de cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo y los de los sábados novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Desde el día 1 del 7º mes comenzaron a ofrecer holocausto a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. Pagaron con dinero a los canteros y a los carpinteros, y dieron víveres, bebidas y aceite a los sidonios y a los tiros, para que enviasen por mar a Jope madera de cedro del Líbano, según la autorización de Ciro, rey de Persia, el año 2 de su llegada al templo de Dios en Jerusalén. El 2º mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadá, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levistas, y todo lo que habían vuelto del destierro a Jerusalén. Comenzaron la obra, designaron a algunos levistas de 20 años en adelante,
para dirigir las obras del templo de Yahvé. Josué, su hijo y sus hermanos, Cadmiel y su hijo, los hijos de Jodavía, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, estaban presentes los sacerdotes revestidos de lino fino con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Yahvé, según la prescripción de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracia a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel, y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores, alabando a Yahvé, porque el templo de Yahvé tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia ya ancianos que habían conocido con sus propios ojos el primer templo sobre su cimiento, lloraban a voz en grito, mientras que otros lanzaban gozos y clamores, y nadie podía distinguir los acentos del clamor jubilosos de los acentos de lamentación, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia y le dijeron: vamos a edificar junto con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Asaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y los restantes cabezas de familia israelita le contestaron: no podemos edificar junto nosotros y vosotros un templo a nuestro Dios. A nosotros solo nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel, como no lo ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlo para que no siguieran edificando. Sobornaron contra ello algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto. Así durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bajo el reinado de Jerje, el comienzo de su reinado, presentaron ellos por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. En tiempo de Atarjerjes, Mitridates, Tabel y demás colegas suyos escribieron contra Jerusalén a Atarjerjes, rey de Persia. El electo del documento estaba redactado en escritura aramea y en lengua aramea. El gobernador Rehum y el secretario Sinsai escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de Jerusalén. El gobernador Rehum, el secretario Sinsai y demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, la gente de Urus, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los restantes pueblos que el gran Asurbanipal deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de
Trantina. Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes. Tus servidores, la gente de Transeunfratina, etc. Ha de saber el rey que los judíos que subieron de su lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa, tratan de levantar las murallas y ya han echado los cimientos. Sepa pues el rey que si esta ciudad se reconstruye y se levanta, sus murallas no se pagarán más impuestos, contribución ni peaje, y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes, y puesto que nosotros comemos la sal del palacio y nos resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey, enviamos al rey esta denuncia para que se investigue en la memoria de tus padres. En esta memoria encontrará y descubrirá que esta ciudad es una ciudad rebelde, molesta para los reyes y la provincia, y que en ella se han fomentado insurrecciones desde el antiguo. Por este motivo fue destruida esta ciudad. Nosotros informamos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se levanta sus murallas, bien pronto ya no tendrá más territorio en Transeunfratina. El rey envió esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Simsai, a los restantes colegas residentes en Samaria y demás lugares de Transeunfratinas, paz, etc. El documento que nos habéis enviado ha sido traducido y leído en mi presencia. Di orden de que se investigue y se ha encontrado que esta ciudad se ha venido rebelando contra los reyes desde el antiguo y que ha fomentado revueltas e insurrecciones. Que hubo en Jerusalén reyes poderosos cuyo dominio se extendía sobre toda Transeunfratina, a los que pagaban impuestos, contribuciones y peaje. Ordena pues que se interrumpa la empresa de esos hombres. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Guardaos de actuar con negligencia en este asunto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto a la copia del documento del rey Artajerjes, fue leída ante el gobernador Rehum, el secretario Simsai y su colega. Salieron a toda prisa hacia Jerusalén, donde los judíos, y por la fuerza de la arma, lo obligaron a suspender la obra. Así se suspendieron las obras del templo de Dios en Jerusalén. Estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadá, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Por entonces, Tetenais, sátrapas de Transeunfratina, Setar Bosnai y su colega vinieron donde ellos y le preguntaron: ¿quién os ha autorizado
a construir este templo y a rematar este santuario. ¿Cómo se llaman los hombres que construyeron este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no se le obligó a suspender la obra en espera de que llegase un informe de Darío y volviera un decreto oficial sobre aquel asunto. Copia de la carta de Tetanai, sátrapa de Transeunfratina, Setar-Bosnai y su colega, las autoridades de Transeunfratina, remitieron al rey Darío. Le enviaron un escrito de este tenor: al rey Darío, paz completa, sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se está reconstruyendo con piedras sillares, se recubren de madera las paredes, la obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en su mano. Hemos preguntado a estos ancianos y le hemos dicho quién os ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario. Le hemos preguntado además sus nombres para informarte de ellos. Te damos pues por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos no han dado esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que a un gran rey de Israel construyó y acabó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él lo entregó en mano de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del santuario de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia, y entregándoselo a un hombre llamado Sebasar, a quien nombró sátrapa, y le dijo: toma estos utensilios, vete a llevarlo al santuario de Jerusalén y que sea reconstruido el templo de Dios en su emplazamiento. Vino pues el tal Sebasar y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces a el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabado. Ahora pues, si le place al rey, investíguese en el departamento del tesoro del rey de Babilonia si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén, y que se nos permita la decisión del rey sobre este asunto. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios habla a través de su palabra. Le invito a elegir la Biblia de su preferencia, la Biblia que le ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Le invito a invitar al Espíritu Santo a leer la palabra y a meditarla para que pueda descubrir en su corazón qué le dice esa palabra en el entendimiento que el Espíritu Santo le ponga en su corazón en ese momento. La palabra de Dios que se edifica, que nos guía, que nos purifica, que nos ayuda, nos da a entender
cómo y para qué estamos abriendo este libro en ese momento, para entender lo que nos dice Dios en su palabra, porque ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Él habla a cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos entender qué dice esa palabra? Puede ser la historia de la vuelta del desierto y la reconstrucción del templo después de que el rey Nabucodonosor se llevara todos los utensilios de ese templo a Babilonia y se lo ofreciera a los dioses de él, y que mandara quemar el templo de Jerusalén y de Judá. Y puede ser que no entendamos qué significa eso en la vida de cada uno de nosotros, y para cada uno de nosotros Dios tiene una respuesta a través de esta lectura. La vuelta de los sionistas, la lista de los sionistas y la reanudación del culto de Dios, el alegato antisamaritano, la obstrucción samaritana bajo Ciro y la obstrucción samaritana bajo Jerje y Altajerje, reyes, y la construcción del templo en 551 aproximadamente, no está hablando de una renovación espiritualmente, porque al Jesucristo bajar de las alturas a la tierra y tomar una divinidad humana, además de su divinidad celestial, Él toma el hombre humano y se encarna en nosotros y vive con nosotros la transformación de la reconstrucción de ese templo que hoy, en aquel tiempo, fue por la rebeldía y la desobediencia que Dios separó y se alejó su presencia y su gloria de aquel templo que Salomón construyó. Y ahora viene Jesucristo y presenta una muerte en cruz y una resurrección para ofrecernos una salvación a través de ese proceso, una reconstrucción en la vida espiritual de una mejor relación con el Padre, una intimidad, una transformación. Esto es muy profundo y la palabra le habla a cada uno en una forma personal y directa. El libro de Esdras trata totalmente de todo lo que es la reconstrucción del templo.